Buenas tardes a todos. Hoy os quiero contar una conseja muy vieja, que la contaba un hombre, un griego de al tiempo, que se llamaba Aesop. Al tiempo que dice, pasaron más de 2500 años y entendí que el mundo no se trocó mucho. Se trocó tecnología, tenemos máquinas, frigider, televisiones, internet, el teléfono, esto y aquello. Pero hay cosas que no se trocan mucho. Nosotros pues se nos troquemos, el mundo está más o menos en el mismo lugar. La conseja os va a contar. Los tres amigos, la vaca, el caballo, y el asno, se toparon afuera del foresto del Iar, en un lugar, que jaber, no jaber. Dijo el caballo, ¿sabes? Dijo, tengo un deseo. ¿Cuál? Dijo, quiero conocer a estas personas que están contando tanto, que hay benadames, personas, muy poco los vi. Dijo, aquí estamos muy buenos. Dijo la vaca, ¿qué tienes de menester? No estamos buenicos aquí, estamos maravillosos. Sí, dijo, me quiero saber, dijo el asno también, y yo también, dijo, quiero saber cuál es esto, per benadam, personas. Dijo la vaca, ¿sabes cuál? Si vos decidates, nos iremos de aquí, dijo, y miraremos a qué vamos a encontrar. Y se decidieron que dentro de 3 años se van a topar en el mismo puente, en el mismo lugar, y van a contar lo que pasaron. Se fueron cada uno a su camino, pasaron 3 años, al día, justo aquel momento, tornaron los dos. ¿Quién tornó? La vaca y el caballo tornaron a este lugar que se van a encontrar los tres y van a contar cuál les pasó de la cabeza. La vaca y el caballo están mirando uno al otro, uno más flojo del otro, jazinos, pobretos, titredando enteros. Dice la vaca, ¿qué jaber? Dice, ¿cuál te afitó a ti? ¿A ti cuál te afitó? No demandes, yo no demandes. Dice la vaca, no, verdad, estás muy flaco, no estás ni... No, dice, ¿a ti cuál te afitó? Yo dije, me fui de aquí, al otro lugar donde hay benadames y gente. Me apañó uno, dijo, de aquel momento me vendió. El uno me mercó, el otro me vendió. Bueno, esto pasamos, dijo, no escaparon, dijo, de leche, quitar leche de mí, no me dejaron reposo, cada punto es leche. Y si no basta esto, dijo, me pegaron al lado de mí una vaca. Y para que puede ser que quisieron que hacemos criaturas para que vendan, no entendí nada. Leche, me mataron, no me dieron a comer. En vez en cuando me jarbaron, el Dios lo sabe, dijo, el Dios lo sabe cómo me fui de ahí y vine aquí. Tú, dijo el caballo, lo que pasó, dijo a mí, lo que pasó, me hicieron, entre más negro de ti, 20 manos pasé, uno me vendió, el otro me mercó, el otro me jarbó, el otro me besó, el otro me saltó, no escapé de entender, dijo, no escapé, dijo, y después dijo, empezaron a meter cosas pesadas arriba de mí, valillas, lo que tenían de vender, más pesado y más pesado, no pude ni caminar, me jarbaban con un kırbach, se dice en turco, shot, me jarbaron, kırbach, palo. No demandes, dijo, y hay días que no pude más levantar cosas, no me daban a comer, me dejaban. No demandes, dijo. Y si esto no basta, dijo, cuando vieron que no estoy pudiendo más a levantar estas pesaduras, metieron detrás de mí como una araba, dijo, con 4 caruchas, y me metieron más peso. Y ya vieron en primero que no pude ni menearme, ahora y esto. El Dios lo sabe lo que pasé, el Dios lo sabe cómo me fui de allá, el Dios lo sabe, dijo. Y hablando estos dos, están mirando de lejos a quién, al asno. Se está acercando, cantando, chuflando. Está muy oroso. Está saltando, está riendo, los dientes. Y no están ni creyendo, ni la vaca ni el caballo. ¿Cuál afitó este? Dice, ¿cuál lo tienes de contar? Sí, dice, está muy oroso, está saltando. ¿Cuál te afitó? Dice, yo me alejé de aquí, me fui como vosotros a otro lugar, que hay mucha gente, parece, esto es lo que se llaman benadames, personas. Vide, uno dijo,
en un lugar alto, está gritando, gritando. Y mucha gente lo está mirando, cuando está hablando, no sé, palmas, palmas. Está gritando palmas. Ah, le están enviando, echándoles regalos, flores. La persona no demanda si él está muy contento. Todos palmas, está gritando. Yo al día que me quedé abierto, dije, yo le voy a hacer lo mismo. Subí a un lugar más alto, un poco más alto, empecé a gritar. Ya sabes como cuando yo quiero gritar, riti, anrear se dice en turco. Cuando hacen riti. Riti, estoy mirando, se acercaron más gente, están dando palmas. Uno empezó a contar al otro, el otro contó al otro, dijo, mira, dijo que hemos vino. Está gritando esta maravilla, todos palmas. Yo que vi de esto, estoy gritando más más alto, más palmas, comidas. Me están mirando. Dijo, esto todo te dieron. No solo esto, dijo. A la fin, dijo, tanta gente se enamoraron de mí. Me hicieron presidente de este lugar, el grande de este lugar. ¿A ti? ¿Ya sabían que sos asno? Dijo la vaca. El caballo dijo, parece que no entendieron nada. No, dijo, yo no escapé de gritar. Y entre mientras empecé a contarles de la ley, contarles darles palabra, dice, se va a ser muy hermoso, la vida vas a tener todo bueno, anti, conti, prometí, y todos se enamoraron. Y grité más. A la fin dijo, como ves, no hice nada, y se enamoraron de mí. Dijo la vaca, bueno, ninguno no entendió que sos asno. Sí, dijo, más o menos medio de la gente entendió. Procuró mucho explicar al otro medio que soy asno, ma el otro medio no quiso ni entender ni nada. Estaba tan oroso, y yo continué a gritar, comí como rey. Y como estás viendo, estoy vestido de bueno, tengo una casica de enamorar. Estoy caminando, palmas, palmas y palmas. Ya entendiste, queridos míos, esto es la conseja. Que nada, verdad, nada no se trucó en el mundo. Me plació mucho. ¡Al vermos!